seguir avanzando en lo que es contenido, vamos a revisar algunas cosas aquí. ¿Qué unidad? Y lo otro es ya irse metiendo de lleno en la resolución de problemas. Yo estoy preparando una guía que va a ser como una guía de estudio para ustedes, pero esa guía van a tener que tratar de responderla a ustedes, no yo. ¿Ah? De manera de que los ejercicios los hagan ustedes y se vayan metiendo en el tema, porque hasta aquí no he recibido pero ninguna consulta. Y el manual está en la red y ahí hay que trabajar bastante. Los ejercicios que hay de fuerza y de campo eléctrico son largos y hay que estar más o menos bien fluidos en lo que es manejo vectorial. Además que en la parte de estos ejercicios yo puedo calcular aceleraciones, velocidades de partículas. Así que también hay que recordar las ecuaciones del movimiento variado. No, es que ando en otra. Yo veo algunas personas con sumamente relajo aquí y me preocupa que después estemos lamentando situaciones. Y después esto hay que echarle la culpa a alguien. Y ese alguien es el profesor. El profesor no entiende. Pero tampoco nos fijamos qué tipo de trabajo, cuánto me he comprometido con el trabajo que tengo que hacer en forma voluntaria. Por lo tanto, ahí hay una parte que también ustedes tienen responsabilidades. Sí, profesor. Yo voy a dar oportunidades realmente a las personas que se lo merecen. Y esas personas que se lo merecen es lo que están haciendo durante el semestre. Presente. Yo no le voy a dar ninguna posibilidad a la persona que yo he visto reiteradas veces jugando con el celular aquí en clase. Esas personas yo no le voy a dar ninguna posibilidad. Porque eso significa que si está haciendo otra cosa es porque esta cosita la entiende perfectamente. Esto es muy similar a lo anterior, a lo de campo eléctrico, perdón, a lo de fuerza electrostática. Pero aquí vamos a tratar de definir qué es lo que es un campo eléctrico. Y los campos eléctricos, al igual que la fuerza, también tienen magnitud y dirección. Y por lo tanto, si tienen magnitud y dirección, estamos frente a una magnitud vectorial, al igual que la fuerza. La diferencia está aquí, que aquí vamos a estudiar cada carga por separado. Anteriormente estudiábamos la interacción entre dos cargas. Ahora es independiente cada carga. Y esa es una de las diferencias que tenemos con el electromagnetismo. En el electromagnetismo los polos no los podemos separar. Aquí las cargas sí las podemos separar y estudiar independientemente cada una de ellas. Además conocemos ya su carga, su masa, todo eso ya lo tenemos identificado, por lo tanto podemos hacerlo. Aquí aplicar fórmulas para la intensidad de campo eléctrico. Al igual que la fuerza, también aquí hay una ecuación que me permite calcular el campo eléctrico en un punto determinado. Después viene un aspecto ya más de tipo cualitativo, que son las líneas de campo eléctrico, que son líneas imaginarias y que de acuerdo a esas líneas nosotros podemos inferir si el campo es intenso o débil, de acuerdo a la concentración de líneas de campo. Y aquí vamos a encontrar que la mayoría de las líneas de campo se concentran en los objetos que terminan en punta. Ahí está la mayor concentración de líneas de campo. De ahí viene que cuando uno se baja de un auto, ¿no es cierto?, toca la puntita de las puertas, es donde más fuerte le da la corriente agua. Es producto de esto. Lo otro, la permitividad del espacio. La permitividad es una característica que tiene cada uno de los espacios. El aceite, el ambiente en el cual nosotros estamos inmersos, eso tiene permitividad distinta. Eso tiene que ver con las características del medio. Esta ley de Gauss no la vamos a tocar porque en el programa no viene, pero sí aquí es relevante. Esto lo vamos a nombrar nomás. La ley de Gauss, por si alguien se acuerda, Gauss tiene que ver con elementos estadísticos también, ¿no es cierto?, la matemática. La campana de Gauss, la famosa campanita. Acá la ley de Gauss para nosotros es el que resume todo el comportamiento de la ley de Coulomb y campo eléctrico en una sola ecuación. Y él trabaja con esquemas geométricos.
O sea, utiliza la geometría para resolver los problemas de electrostática. Y yo que quedé chato con Esa es la Gauss, práctica en que esta tiene estadística, Gauss. La maldita campana esa. ¿Qué es lo primero que conocemos nosotros? Es el concepto de campo. ¿Qué vamos a entender por campo? Un apellido. Campo es una propiedad del espacio en el que un objeto material experimenta una fuerza. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo este es de la Tierra. La Tierra, siempre cuando hacemos alusión a la Tierra, decimos que la Tierra tiene un campo gravitatorio. Cualquier objeto que entra en ese campo gravitatorio es atraído por la fuerza, por la Tierra. ¿Y qué es lo que experimenta esa masa? Una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción, producto de este campo gravitatorio, es la que nosotros denominamos peso. O aceleración de gravedad. Entonces, si yo tengo esa masa en ese punto, voy a experimentar una atracción. Por eso es que nosotros andamos pegados a la Tierra. La Tierra nos atrapa. Y el piñete. Descendente, bueno, y todas las fuerzas descendentes son el peso. Aquí hay una frase que se expresa ahí, ¿no es cierto? No hay fuerza, no hay campo. Si no hay fuerza, no hay campo. O sea, ¿cómo detectamos nosotros el campo? Mediante la experimentación de esa fuerza. Pero si no existe el campo, no vamos a experimentar ningún tipo de fuerza. Por ejemplo, si estamos en la Luna. Sí, pero Si estamos en la Luna, esa atracción es muy leve, es muy débil. un sexto de la Tierra. Por eso es que con un pequeño impulso uno se desplaza a una cantidad de metros enormes. Entonces ahí tenemos, entonces si no hay campo, no hay fuerza. Esta es la idea que tenemos de campo. Entonces, ¿qué es lo que es un campo eléctrico? Es una propiedad del espacio. Esta propiedad, ¿no es cierto?, en el campo gravitatorio tiene que ver con la atracción. La gravitación en sí, lo único que hace es atrapar cuerpos, no los rechaza. ¿Me nota el resto? Piensen ustedes que cualquier objeto que llegue cerca de la Tierra, todo lo atrapa. No hay rechazo. Con la fuerza de gravedad. Entonces esa es la diferencia, pero las cargas eléctricas es distinto. Rechazo. Así como atraen, también rechazan. Entonces esa es la diferencia que hay entre el campo gravitatorio. Y ya vamos a ver cómo se comporta un campo eléctrico dentro de la naturaleza. Ay, me dio sueño. Pucha, quedé colgado en una parte. Pregunta, pues. Profe, ¿qué capítulo era esta diapositiva? ¿24? 24, sí, porque la fuerza creo que es 23. Sí, la habíamos visto. Sí. Para llegar a buscarla. No, se ve que- Si están para nosotros no están en internet. Si tú le ponías, por ejemplo, o McGraw Hill, no sé, por ejemplo, calor, que era o transferencia de calor, que era la 17, te parecía el tiro, y te sale PPT, PowerPoint, y la descargas. ¿Y tú has preguntado? Sí. Ah, me lo enviaste. O sea, no todas las que, Pero la mayoría. las que el profe pasa, ¿no? Por Ah, las sí, descargas. lógico. 23. Y te sale más fácil cuando no alcanzáis a anotar todo. ¿Quién? Ah, la Nati se mordía el aire. La Nati se mordía del aire. Lo hice así. La frase de abajo es importante. La dirección del campo está determinada por la fuerza. Que no se calla. Ahí se la encuentro, te la envío después. Vale. Pues búscala tú también.
Sí, sí, parece que era la 24. Esto está relacionado con lo anterior. Ustedes se fijan aquí, el punto A está mucho más cerca de la Tierra que el punto B. Si ustedes se fijan en el detalle de la fuerza que está designada por la flechita en rojo, ustedes se dan cuenta que el punto A es más grande que el B. ¿Qué significa eso? Que mientras más cerca de la Tierra, más intensa es esa fuerza de atracción. En cambio, si uno se aleja de la Tierra, la intensidad de atracción disminuye. Por eso es que uno, cuando se aleja de la Tierra, ahí llega un punto en que experimenta la ingravidez. Eso significa que hay ausencia de gravedad. Entonces, dice, note que la fuerza F es real, pero el campo solo es una forma conveniente de describir el espacio. Fíjense que esto de la fuerza nosotros la experimentamos y es nuestro peso, eso es real. Lo que está en torno a nosotros, que es el campo, no lo vemos, pero sí vemos la acción que provoca sobre los cuerpos. Por eso dice ahí, una forma conveniente de describir el espacio. O sea, está pero no lo vemos, solamente sentimos su efecto. Y aquí, por ejemplo, está la determinación de la aceleración de gravedad, fuerza partido por masa. Esa fuerza que aparece ahí es el peso que experimenta el cuerpo, producto de la atracción gravitatoria. Se dice, si G se conoce en cada punto sobre la Tierra, ¿por qué dicen en cada punto sobre la Tierra? Porque la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra es una pequeña elipse. Y si es elipse, significa que es chata, es como una sandía, exagerando la nota. Porque la excentricidad que tiene la Tierra es muy pequeña. O sea, es casi una circunferencia, pero tiene una excentricidad de 0,1, que es un valor que se calcula geométricamente. Y si ustedes conocen la ecuación de una elipse, se van a dar cuenta que hay dos focos, ¿no es cierto?, o centros. Por lo tanto, si yo me alejo del ecuador hacia los polos, voy a ir disminuyendo lo que es la atracción gravitatoria. Por eso dice en cada punto de la Tierra. Estamos cercanos al eje. La magnitud y dirección del campo G, campo gravitatorio, cuidado, campo gravitatorio, depende del peso, que es la fuerza F, que es lo que yo les acabo de decir. Entonces lo real es el peso. La descripción del espacio es el campo, y que solo vemos su efecto. No hay que perder de vista que estamos analizando lo que ocurre en la Tierra, y es lo que tenemos que después llevar a lo que son las cargas eléctricas. Dime Cizarro, loco. Y va. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque callaba poco, inventé harto y creo que está mal lo que inventé por lo que dice el otro compañero. Bien, ahora ya tenemos la idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que es un campo. Entonces ahora, esta carga positiva que está aquí, vamos a hacer cuenta aquí en la Tierra. Y vamos a colocar una carga positiva a una cierta distancia R de esa carga positiva. Esa carga positiva que está ubicada en ese punto P, donde existe un campo eléctrico, se denomina carga de prueba. Esta carga de prueba es una carga bien especial dentro de lo que es el electrostática. Esta carga de prueba
Lo van a ver en YouTube. siempre tiene un signo positivo. Es positiva. La otra característica que tiene esta carga de prueba es que es ficticia. ¿Qué significa que sea ficticia? Que no existe, que sean puras falacias. Que la realidad no existe, Viste, sean puras falacias. solamente en el invento nuestro. Ahora, ¿por qué se creó esto dentro del mundo científico? Más que nada para salir del paso y probar teóricamente la orientación de un campo eléctrico. Para eso sirve, para ver la orientación de un campo eléctrico. Vuelvo a reiterar, la carga de prueba es lo más importante para ver la orientación de un campo. Esa es la utilidad que tiene la carga de prueba. Es una carga ficticia, tiene una carga positiva y no tiene masa. ¿Ah? Es como un puente. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está aquí, por ejemplo, dice la dirección del campo es igual a la dirección de una fuerza sobre la carga positiva. La carga positiva es la carga de prueba. La magnitud del campo está dada por esta ecuación, que nace a partir de la interacción que se produce ahí. Bien, este detalle es el siguiente. Esta carga que está aquí, que es positiva, es la que genera el campo. Esto es como si fuera una persona, cada persona tiene su territorio, ¿cierto? Su territorio, ¿cómo lo limita? Lo limita mediante un ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier intruso que se meta dentro de ese campo, ¿cierto? Si no es conocido, lo rechaza. Por lo tanto, aquí ocurre más o menos algo similar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta carga genera un campo eléctrico en toda esta zona que es en amarillo, y tomamos la carga de prueba y la pongo en ese punto, ¿qué es lo que va a suceder con esa carga de prueba? El campo eléctrico generado por esa carga, que es positivo, la va a rechazar, la va a empujar. Y si la empuja significa que hay una fuerza. Y esa fuerza está orientada hacia arriba, porque en esa dirección es donde se va a mover esa carga de prueba. Ahora, si ustedes se fijan, el campo eléctrico también tiene la misma orientación de la fuerza, y eso me indica que la orientación del campo es en el mismo sentido en el cual se va a mover esta carga. De esa manera yo hago la orientación del campo. Veámoslo aquí con forma más sencilla. Ahí tengo la carga positiva y supongamos que esta es la zona de acción de esta carga. La vamos a señalizar, aunque esta señalización yo no la veo en la realidad, sino que la detecto. ¿Y cómo la detecto? Con la carga de prueba. Si yo tomo esa carga de prueba y la pongo en este sitio, eso significa que en este sitio hay un campo y hay una distancia determinada entre la carga generadora del campo y esta carga de prueba, que es positiva. ¿Qué va a ocurrir cuando yo pongo esta carga aquí? Inmediatamente el campo la va a rechazar. Al rechazar, esta carga experimenta una fuerza, que es en ese sentido. La va a empujar hacia afuera. Y esto viene de la ley de Coulomb. Acuérdense, signos iguales se rechazan. Y la orientación del campo es el sentido en el cual esta carga de prueba se mueve. O sea, el campo eléctrico también está orientado en el mismo sentido. Eso es lo que ocurre en ese esquemita. Entonces, ¿cómo voy a detectar la presencia de un campo eléctrico? Mediante la carga de prueba. ¿Qué características tiene esa carga de prueba? Es ficticia, es positiva. ¿Para qué sirve? Para identificar la orientación del campo. Eso es todo. Y la ecuación que me permite calcular el campo eléctrico en un punto determinado es esa ecuación que está ahí. ¿La distancia? El campo eléctrico es igual a la fuerza partido por la carga. Y las unidades, Newton partido por Coulomb. Ahí tenemos entonces lo que ocurre en ese esquemita. Radios parece, distancia.
Esto es bien importante porque esto es lo que me permite a mí construir los Radio, esquemas como una R. vectoriales de campo en forma correcta. Una R. Sí, sería distinto. Profe, la E significa campo eléctrico. Campo eléctrico. Entonces, si a mí me preguntan por qué el campo eléctrico está orientado hacia arriba, porque la carga de prueba se mueve en ese sentido. Interesante. Entiendo. ¿Es cuestión de mirar el modo? La carga negativa, la carga de prueba es negativa. La carga de prueba, vuelvo a insistir, no es negativa. Es siempre positiva, por favor, ese detalle es importante. La carga de prueba, ¿cuál es esa? La que se mete Muy hacia adentro. importante eso. Siempre es positiva. Aquí todo es positivo. Todo positivo. Campo es una propiedad del espacio. Bueno, aquí tenemos, ustedes ven en ambos casos. Primera cosa, por ejemplo, para yo orientar el campo eléctrico, ¿qué es lo que tendría que haber hecho aquí antes de haber anotado esa letra E? ¿Para dónde está orientado el campo eléctrico? La fuerza. Colocar la carga de prueba en este punto, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasa? Como es rechazada, esa carga se va a mover hacia arriba. Por lo tanto, Hay una fuerza. ese es el sentido del campo eléctrico. Ah, qué bruto. Cargas iguales, ¿Ah? se rechazan. Qué bruto. Eso Póngale viene cero. de la ley de Coulomb. ¿Qué decimos? Entonces, ¿Viste? ahí, al colocar esa carga de prueba ahí, y al ser rechazada, hay una interacción entre quién, entre el campo y la carga de prueba. Y esa interacción da como resultado una fuerza. Y esa es una fuerza eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una carga negativa en ese punto? Justo en el punto donde estaba la carga de prueba. La sacamos la carga de prueba y ponemos una carga negativa. El campo, fíjense, sigue manteniéndose hacia arriba. Porque eso me lo da la carga de prueba. Sí, pero... En cambio, si yo coloco la carga negativa, el efecto que se provoca es un efecto de atracción que genera este campo. Por lo tanto, la fuerza que experimenta esa carga negativa va orientada hacia abajo. Pero el campo sigue estando hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque eso me lo indica la carga de prueba, no la carga negativa. Entonces el campo no depende de la fuerza. No depende de la carga en sí. Porque aquí estás viendo carga positiva, carga negativa. Por lo tanto, la fuerza... Usted te dijo que la fuerza, como la fuerza está hacia afuera, el campo igual es hacia afuera. Pero esto es una carga positiva, que es la situación que tenemos ahí. En cambio acá, yo cambié, saqué la carga positiva, puse una carga negativa en ese punto. La fuerza para abajo y el campo hacia arriba. Son dos cosas distintas. La el campo. Esto puede ser un electrón, y un Sí. electrón es algo, un elemento conocido. Tiene masa, tiene carga. En cambio la carga de prueba es ficticia. ¿Y para qué sirve? Para la orientación del campo. Claro, si es generado por una carga positiva, sí, siempre va a estar orientado hacia afuera. Ahora vamos a ver el caso de la carga negativa. ¿Cómo genera un campo eléctrico y para dónde está orientado? No, ¿qué? Hace tuto. Esto es bien importante. En un punto existe un campo eléctrico, ya sea que en dicho punto haya o no una carga. O sea, yo independientemente me aleje o no de un punto determinado del campo, igual va a existir, independientemente de si exista o no esa carga que está ahí. El campo siempre está. La dirección del campo es alejándose de la carga positiva. O sea, siempre que tengamos una carga positiva, el campo eléctrico siempre va a estar orientado hacia afuera.
Siempre. Siempre hacia afuera. Ahora vamos a analizar lo que ocurre con la carga contraria, que es una carga negativa que genera el campo. ¿Ustedes ya disertaron? Sería normal, ¿no? Entonces, Aquí ustedes ven que mi carga de prueba para ver la orientación del campo siempre es positiva. Pero ahora va a ocurrir Siempre todo lo positivo, bueno, contrario. siempre positivo. Esta carga positiva va a ser atrapada por el campo eléctrico generado por esa carga negativa. Por lo tanto, el campo va hacia abajo y la fuerza también va hacia la carga. Por lo tanto, la orientación del campo y de la fuerza están en el mismo sentido para este primer caso. En el segundo caso, se coloca la carga negativa, pero ustedes ven que el campo sigue permaneciendo orientado hacia abajo. Eso es producto de la carga de prueba. Pero, como son signos iguales, esta carga negativa va a ser rechazada por el campo experimentando una fuerza hacia afuera. Aquí en este segundo caso, fuerza y campo son opuestos. inversamente Ahí proporcional. tenemos las dos situaciones, para una carga positiva y para una carga negativa. Entonces, fíjense que el campo entra en una carga negativa y en una carga positiva sale. Estas dos cositas las vamos a ver más adelante relacionadas con lo que son las líneas de campo. ¿Por qué las líneas de campo tienen una dirección determinada? Entonces están las dos situaciones, campo eléctrico producido por una carga positiva y por una carga negativa. La clase pasada fue lo mismo con los... Ah, pero esto ya lo grabé. Che, que la clase pasada fue lo mismo, si no... Ah, si para qué lo voy a tomar en cuenta. Bien, aquí vamos ya a ir un poquito más rápido. Este que está aquí, esta ecuación que está aquí a mí me permite calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿Por qué la intensidad? Porque aquí estoy calculando su valor nada más. No estoy identificando ningún tipo de sentido ni dirección en el espacio, sino que Por determino ejemplo, te dan eso y no me lo su acepto. valor. ¿Cómo lo pasas? Y este valor de completo. se expresa en las unidades Porque de yo lo newton conozco partido así, por y no me lo coulomb. hago. Así que Sí, eso pues, no porque es había que tan hacerlo relevante en porque más kilogramos. adelante lo vamos a No, no usar. sé cómo se pasa el kilogramo. Aquí ya empezamos a trabajar con un problema. Esto es lo que ya nos interesa para ir viendo de qué manera vamos a aplicar lo anterior. Aquí dice una carga, eso es 2 nanocoulomb. Se coloca a una distancia R de una carga de menos 8 microcoulomb, o sea, de esa carga. Si la carga experimenta una fuerza de 4000 newton, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico E en dicho punto P? ¿Cuánto es entonces ahí en ¿Cómo ese se punto? dice eso? ¿Nanocoulomb? Han dicho punto, peruanito. No, eso es una constante, no hay que pasarla. Sí, sí, hay que transformarla en un objeto, sí hay que transformarla. No, Pero si no me sale así, pues que a lo mejor la nota mal en la calculadora. De 5 minutos. capaz Ah, con... ¿verdad que son hartas horas? A ver, escribe 5,677 por 10 elevado a menos 8. Si extendemos esta cosa, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico E? ¿En serio? Voy a ver. Entonces ahí ustedes se fijan, lo primero que empieza uno a identificar la orientación del campo. Lo primero que se hace Será ahí, 0,012 y eso se hace con la por- carga de prueba. 5,67. Se fijan, nosotros lo vemos al cálculo inmediatamente. Ahí.
Menos 8. Ahí ya tenemos una en contra. Ya. Después digo, Ahí está la carga de prueba. 0,181. Y esa carga de 2 nanocoulomb también es positiva. Y en ese punto No. experimenta los Debería 4.000 dar eso. newtons. 808. Entonces lo que su compañera No ha sabe dado memoria como ese ejercicio. resultado está correcto, pero la orientación del campo, de acuerdo al gráfico, es hacia abajo. Ahí tenemos la respuesta completa. Eso es micro, el micro es elevado a 10 elevado a menos 4.000. 6. Por lo tanto, eso es menos 9. Nano menos 9. Micro menos 6. Es pura química, bueno. Química que pasamos la... ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? ¿Por qué era 10 menos 9? ¿Ah? ¿Por qué era 10 menos 9? Porque el nano. Nanocoulomb. Nano es 9. Ay, es menos 9. Eso que está ahí, el 8, eso es micro. Y micro es 10 elevado a menos 6. Pero ahí no se puede. Ahí está nano y el otro mismo. Trumps. Nanocoulomb. ¿Alguna consulta al respecto? Entendí. ¿Quién es Coulomb? ¿Newton Coulomb? ¿Cómo se dice eso? ¿Cuál? ¿Newton Aquí Coulomb? vamos a ver si- Nanocoulomb. Nano. ¿Por qué está N mayúscula? Se supone que una N minúscula. ¿Pero por qué No, va porque por 10 elevado a menos fuerza 9? de 4.000 ¿Ah? newtons. ¿Por qué va por 10 elevado a menos 9? Porque el Vuelvo a nano. reiterar, nanocoulomb. Nano es 10 elevado a menos 9. Ya. Por lo tanto, si es 10 elevado a menos 9, eso es 2 por 10 elevado a Acá menos estoy 9. Menos marcado, mira. Sí. Ahora tengo Igual que acá. ahí eso es micro. Micro es 10 elevado a menos 6. Ahí está, mira. Y el... Cuando es un micro 1 es 10 elevado a menos 6. Cuando es nano es 10 elevado a menos 9. cuando es elevado a menos 12. A ver, pásame tu apunte que no te... Nano, Newton Coulomb, no sé. Yo no- Pásame tu apunte que no te... Nano. Que no me acuerdo si era pico o no, Mira, préstame tu o no sé cuaderno qué para cuestión. Bueno, este ya es un problema un poquito más Anótalo como lo elaborado. tenéis. Y aquí, si ustedes se fijan, el electrón, por favor pongan mucha atención en esta cuestión, porque este es un movimiento parabólico, por lo tanto aquí tengo que usar las ecuaciones del movimiento parabólico, movimiento en 2 dimensiones, que muchas veces en física 1 no tomamos en cuenta, pero que sí es importante. Aquí tenemos que aplicarlo. No vimos parábola en nuestro trabajo. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una placa positiva y una placa negativa. El electrón de partida tiene masa y tiene carga negativa. Por lo tanto, cuando yo lo pongo entre estas placas, el campo eléctrico es uniforme. Eso significa que no hay cambios en el valor del campo. Se mantiene siempre el mismo valor entre las placas. Ese es un caso bien especial dentro de lo que son los campos. ¿Por qué? Porque en los extremos aquí ya el campo es variable, por lo que yo les explicaba por el efecto de las puntas, la mayor concentración de líneas de campo. Por eso es que aquí el electrón dentro de las placas se desplaza horizontalmente, pero ya cuando va a salir de las placas ya genera una curva. Y si yo trazo una horizontal aquí hay un desvío con un cierto ángulo. Por lo tanto esta partícula tiene una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Y eso es lo que llamamos nosotros movimiento en 2 dimensiones. En física 1 el movimiento en 2 dimensiones, el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme y en la vertical es un movimiento acelerado. Por lo tanto tenemos los dos movimientos, rectilíneo y variado, en esta figura. Aquí dice cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza sobre el electrón que pasa horizontalmente entre las placas. Lo que tengo que calcular ahí es determinar primero el valor de la fuerza y después determinar la dirección de la fuerza. Aquí, entre las placas de partida se va a generar un campo eléctrico. ¿Qué dijimos del campo eléctrico? ¿Cómo lo identificamos y le asociamos una dirección al campo eléctrico en estas placas? Con la carga. ¿Colocando qué cosa? La carga de prueba, ¿no es cierto? Si yo coloco la carga de prueba cerca de la placa positiva, ¿hacia dónde se va a mover la carga de prueba? Hacia el positivo. Hacia
¿Hacia afuera? Hacia abajo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Claro, sin El negativo. campo eléctrico va a estar hacia abajo. Ese es el campo entre las placas. Pero ¿qué pasa con la fuerza ahora? Va hacia arriba, ¿no es cierto? Porque signos contrarios se atraen. Sí. Por lo tanto, ahí tenemos la fuerza y tenemos el campo. Los que Que es pelean lo se que aman. acabamos de deducir. La fuerza es verticalmente hacia arriba y el campo eléctrico es verticalmente hacia abajo. ¿Por qué para abajo? ¿Con qué identificamos el campo eléctrico? ¿Qué usamos para identificar la orientación del campo? La carga. La carga de prueba, ¿no es cierto? ¿Y qué signo tiene? Y si yo pongo la carga positiva, ¿para dónde se va a mover ahí entre esas placas? Para abajo, ¿no es cierto? Esa es la orientación del campo. Póngale 0. Entonces ahí esquemáticamente ya está identificado el problema. La dirección de la fuerza ya la tenemos identificada, que es verticalmente hacia arriba. Ahora lo que nos falta es calcular su magnitud. Ahí está. Campo eléctrico ya lo tengo arriba, es de 40.000 newton partidos por coulomb. 40.000 newton partidos por coulomb. Por eso es que yo despejo la fuerza. Si Q está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto me queda Q por E. Y ahí tengo la carga del electrón, se utiliza el valor absoluto porque me están pidiendo la magnitud. Y para eso me piden el valor. Cuando me hablan de magnitud es el valor, y si ese valor es el valor absoluto, porque la carga del electrón, ¿no es cierto?, tendría que ser negativa. Y ya sabemos que gráficamente está orientada hacia arriba. Esto ya lo vi en el lío, parece. Y ahí hay un problema, y en la guía hay un manual que hay varios ejercicios con un movimiento parabólico, así que cuidado con eso. Ahí se usa todo lo que uno conoce de la física. Hasta aquí. Y ahí es bien importante. Si nosotros nos remitiéramos a algo ya bien estricto, esta carga del electrón tendría que ser negativa. ¿Qué me indicaría el signo aquí como resultado si esta fuerza fuera negativa? O sea, el resultado negativo. ¿Cómo la interpretaríamos? Esa fuerza, ¿cómo la interpretaríamos? Con un signo negativo. ¿Qué sale? No. Atracción, justamente. El signo menos me indica el efecto. 10 puntos. Y fíjense, el efecto, la fuerza sería negativa, pero el vector fuerza estaba apuntando hacia arriba. Para efectos ya terminales, ¿no es cierto? Esto es lo que vale. El signo solamente me está indicando el efecto, pero no la orientación del vector. Fíjense, po. Interesante. Signo negativo, vector positivo. Hay una contradicción. Desde el punto de vista matemático, si lo miramos aquí sin ningún elemento físico de promedio. Pero, de acuerdo a mi análisis vectorial, ahí el vector va hacia arriba a la fuerza, por lo tanto la fuerza es positiva. El signo me indica efecto. Eso es lo que les expliqué cuando resolvimos. ¿Y yo tengo 1,6 por 10 elevado a 19? Es la constante de la carga del El electrón. signo ahí, por favor. El signo aquí, por ejemplo, producto de la carga que es negativo, me va a dar el resultado de la fuerza negativa. ¿Tendría que ver esto? Entonces ahí, por ejemplo, mi resultado es negativo. Negativo. Pero, Es la carga en del mi electrón. gráfica, ¿Y eso como una constante? el vector fuerza va hacia Me arriba. parece que sí. No había cachado. ¿Eso es Q? Esto no me indica orientación de vector. Me indica solo el efecto que se está produciendo entre la partícula y el campo. Sí. Y en este caso, eso me indica Atracción. atracción. Lo dijo recién. Lo que vale para efectos terminales es esta orientación. Entonces me preguntan, ¿la fuerza es orientada hacia arriba? Positiva. Fíjense bien lo que estoy diciendo.
El signo solo efecto. Atracción. Fuerza positiva porque está orientada hacia arriba del vector. Son dos cosas distintas. Cuidado con eso. El signo aquí me indica solo efecto, no orientación del vector. ¿Pero ahí sale positiva? Claro. Sí, pero es que eso es usaron el valor absoluto de la carga. Ah, ya. Pero aquí me lo están afirmando al lado. Entonces, ojo con eso, y cuando uno trabaja con la ley de Coulomb, los signos positivos y negativos tienen una interpretación que son efectos. Los vectores, cuando yo hago el trazado de vectores, eso es lo que vale para la operación matemática final. Así que cuidado con los ejercicios, fíjense bien en esos detalles. Pregúntale al profe. Vamos. Aquí la situación es distinta a la anterior y con esto terminamos. Es la segunda ecuación que vamos a usar para campo eléctrico. Campo eléctrico a una distancia R desde una sola carga. O sea, cuando tengo la carga eléctrica, un punto determinado del espacio, ¿cómo determino el campo que se genera en ese punto? ¿A qué parte del no entienden? Entonces, al considerar la carga de prueba en ese punto, la fuerza que experimenta eso está orientada hacia afuera, porque hay un rechazo, eso ya lo dijimos. Por lo tanto, aquí la interacción que se produce, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de Coulomb, es la carga grande con la carga pequeña que estamos colocando en el punto P. Por lo tanto, ahí hay una fuerza de tipo de Coulomb. Y por otro lado, tengo que el campo eléctrico es fuerza partido por carga. Esa fuerza que está ahí es la que tenemos arriba. Por lo tanto, la reemplazo aquí y ahí se van a simplificar las Q y voy a tener una nueva ecuación que me permite calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Esa es otra ecuación que me permite calcular el campo eléctrico, donde la constante es la misma que usaban ustedes para la ley de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a 9. Esa se repite. Esta ecuación es la que tengo que tener presente ahora. ¿Cuál es la diferencia con la ley de Coulomb? Que aquí hay una sola carga y acá hay una interacción de dos. El resto es todo igual. Vamos a ver cómo funciona esto. Se calcula la intensidad del campo eléctrico en ese punto P a una distancia de 3 metros desde una carga de menos 8 nanocoulomb. O sea, lo que se quiere determinar es el campo eléctrico en ese punto. Y la cosa es simple, es aplicar directamente la ecuación. La constante esa ya la conocíamos. La carga eléctrica ahí es menos 8 nanocoulomb. Y la distancia es 3 metros. El resultado tendría que ser negativo porque la carga es menos 8. El resultado tendría que ser menos. De acuerdo al esquema, ¿para dónde estaría orientado el campo? ¿Hacia arriba? Fíjate bien. Hacia abajo. Hacia abajo. La que genera el campo es la carga negativa. No, pues. Sí, pues si es negativa, Si coloco hacia la carga abajo. de prueba en el ¿Qué punto P, positiva la es carga siempre de la prueba, carga? ¿para dónde se mueve? Hacia Hacia abajo. abajo. Ahí está la orientación del campo. Ya, pues por eso. Mi hermano mayor cuando tenía 22 años se suicidó. ¿Viste? Ahí está, ¿ves? Y él siempre lo llamaba Estúpido. que el papá Hacia menos. se metió a trabajar con el papá y se suicidó. Y era por la enfermedad y todo, y nunca la hermana se casó.
No le cortaba. Estamos... ¿Y dónde sacó la constante 9 por 10 le va a dar? La constante de... ¿De K? Sí. Ay, trágica. Pero divertida, sí, porque ¿y qué pasó con la